Y sí, vemos que dentro de los métodos de la corrupción, lamentablemente vamos a ver la fiscalía como tal, la justicia como tal. Estos métodos de corrupción prácticamente se genera en la fiscalía de la siguiente forma. Si muy bien la Contraloría realiza exámenes especiales y emite informes con indicios de responsabilidad penal contra un funcionario público, esos informes llegan a la Fiscalía y a veces la Fiscalía como tal se abstiene de acusar y consecuentemente se archiva el proceso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la práctica? Resulta que un funcionario público o X persona, porque las denuncias son públicas, cualquier persona puede denunciar, presenta una denuncia a la Fiscalía con las pruebas, le muestra cuentas a la Fiscalía, señor fiscal, aquí están las cuentas del señor que se ha robado la plata como tal. Por ejemplo, la denuncia de Fernando Villavicencio, que denunció la corrupción de Petrochina, entregó bastantes fojas, dice aquí están las cuentas, la plata que se han llevado y todo. Y de acuerdo al artículo 278, especulado, quien para beneficio propio de tercero, DICEP entregue bienes del Estado, que sea piezas, títulos, etcétera, constituye un delito de peculado. Pero ¿qué pasa? Existe el principio de procedibilidad. ¿Qué es el principio de procedibilidad? Es un principio en el cual la Fiscalía debe de tener un informe de Contraloría que le diga al fiscal, señor fiscal, existe este informe con indicios de responsabilidad penal, así que usted puede iniciar un proceso penal contra un ciudadano. La Fiscalía a usted le puede llevar todas las carpetas de corrupción, todas las pruebas, pero el fiscal lamentablemente no puede acusar, no puede abrir un juicio, no puede procesar, no puede permitirle salir del país, no puede pedir medidas cautelares, no puede hacer absolutamente nada cuando estamos frente a un delito contra la administración pública peculado, de que no existe, si no existe un informe de Contraloría, no se puede procesar a una persona. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se genera la corrupción. ¿Por qué? Porque duermen, por un lado, el sueño de los mortales, por otro lado viene la Fiscalía, en ciertos casos, le presenta al fiscal la denuncia y la Fiscalía dice, no, de acuerdo al artículo 195, corresponde a la Fiscalía el ejercicio de la acción penal, y en vista de que la Fiscalía realizó la investigación como tal, no ha encontrado méritos suficientes para iniciar el proceso, por lo tanto se archiva. Por un lado, tiene el informe, no inicia las acciones, y por otro lado, tiene la denuncia, tiene las pruebas, pero resulta que lo mete a la cárcel porque no me llega el informe de Contraloría. Y como si no hay informe de Contraloría, no meto a la cárcel a los corruptos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el país sobre estas circunstancias? ¿Qué podemos hacer? Muchas voces críticas, muchas voces a favor, muchas voces en contra, etcétera, se han manifestado de que el principio de procedibilidad debe eliminarse en el sistema. ¿Por qué? Porque dicen que cuando hablamos del delito, ¿sí?, el significado del delito es algo típico, antijurídico, culpable. Típico, que tiene que estar prescrito en la norma; antijurídico, que tiene que decir que viola un derecho, el bien jurídico, en este caso el dinero del Estado. Y tercero, obviamente, que el acto de la persona tiene que determinarse la culpa por cualquier medio. Si un ladrón roba, vemos que el robo se nace con amenazas, tiene un arma, ve que hace una agresión, etc. Está la prueba. ¿Para qué quiere otro informe? Entonces, en este caso, el informe de Contraloría, si muy bien sirve para hacer contundente el procesamiento penal de una persona como tal, la Fiscalía no debería exigir eso, que lo debería tomar como un caso análogo. ¿Por qué? Porque ya en estos tiempos existen varias formas de poder nosotros realizar una pericia contable. No solo la Fiscalía, la Contraloría son los únicos peritos en contabilidad, no. Hay peritos contables registrados en el Consejo de la Judicatura, en la propia Fiscalía, etc. Porque cuando hablamos de dinero, en el poder determinar la ruta del dinero desde que sale de la caja fiscal, no podemos nosotros contratar un perito de criminalística o un perito dentro del Estado que verifique que efectivamente que se compruebe que esa persona se llevó la plata. ¿Por qué esperar tener un informe de Contraloría? Por ejemplo, lo que pasó en Riobamba hace algunos años. Resulta que el alcalde
en Riobamba, perdió las cuentas las claves de las cuentas, decía que había perdido. Y resulta que se transfirieron las platas de una cuenta a otra cuenta, de forma directa. Y estamos hablando de millones de dólares. Se transfirieron a varias cuentas, de la cuenta del municipio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando resultó eso, dicen, no, me han robado las claves. Entonces, cuando lo querían procesar primero, a él no lo podían procesar. ¿Por qué no lo podían procesar? Porque no había ese bendito informe de Contraloría, porque ese era peculado. ¿Por qué? Porque se comprobó que las cuentas donde se había destinado el dinero estaban relacionadas a empresas de él, y empresas de la familia, y empresas de amigos, como tal. Pero ¿qué pasa? Que por no existir el informe de Contraloría como tal, no lo podían procesar. Tengo entendido que ahí le hicieron una flagrancia al señor, pero otro tipo de delito. Después reformularon cargos, porque hasta que esté el informe bendito de Contraloría, si no, eso quedaba en impunidad. Imagínense que el señor como tal viene, se transfiere toda la plata y el día de mañana se va tranquilo a coger un avión de primera clase, se va del país, se va a Uruguay, se va a cualquier otra parte con todos los millones, y resulta que por el bendito informe de Contraloría no pasa nada. Tenemos todos los casos de corrupción. Por ejemplo, el caso Odebrecht. En el caso Odebrecht tenemos procesado por asociación ilícita al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, a su tío. Tenemos 2 personas que están procesadas y otras más personas de rango bajo que están procesadas por el caso Odebrecht. Entonces nos preguntamos, ¿qué delito se impuso? Asociación ilícita. ¿No es una vergüenza para el país de tener un proceso de asociación ilícita cuando se han robado la plata del Estado, cuando se han llevado la plata? Entonces vemos de que, ¿por qué la Fiscalía no, si el delito, el artículo 278 del COIP lo establece con claridad, cuando existe peculado? Y el peculado está más que comprobado en ese tipo de Odebrecht, porque Odebrecht, el Estado pagó sobreprecios. Se comprobó en delaciones que se pagó sobornos por tomar el contrato. Díganme ustedes, ¿no hay delito de peculado? ¿Por qué no se procesa por el delito de peculado en Odebrecht? Porque simple y sencilla razón, existe la corrupción en el sistema de justicia, existe la corrupción en la Fiscalía General del Estado. Porque la Fiscalía General del Estado debió solicitar hace rato un informe de Contraloría por el presunto delito de peculado. Y ahorita el señor Jorge Glass, si es que se le determinó con pruebas algún tipo de delito, debe ser procesado por el delito de peculado y no por asociación ilícita. Porque el dinero es del Estado, no estamos hablando de dinero público. Se ha pagado sobornos por contratos. Y Odebrecht ha contratado en el país millones y millones de dólares. Entonces vemos de que este principio de procedibilidad es una alcahuetería de los sinvergüenzas corruptos que existen. Y lamentablemente, sumándole el foro de corte que tienen ciertos funcionarios públicos. Entonces, la Asamblea se está discutiendo mucho acerca del principio de procedibilidad. Hay muchos que dicen que no, que pobrecito, que el funcionario después, si no hay informes de Contraloría, van a comenzarle a hacerle persecución política. Discúlpenme, cuando hablamos de peculados porque se comprueba que estos corruptos se han llevado la plata. En el caso Collas, que vimos hace un momento que existe un sobreprecio de 100 millones de dólares y la Contraloría no emitió indicio de responsabilidad penal con la ex ministra María de los Ángeles Duarte, solo emitió indicios de responsabilidad administrativa. Pero díganme ustedes, si tiene un contrato con 100 millones de dólares de sobreprecio, ¿no estamos beneficiando a un tercero? Por supuesto que hay peculado de acuerdo al artículo 278, porque se ha disipado bienes públicos, porque se ha entregado bienes públicos, se ha dado sobreprecio 100 millones de dólares, también es peculado, pero la Contraloría no ha emitido un informe de indicio de responsabilidad penal, solo un indicio de responsabilidad administrativa. Entonces la Fiscalía no la puede procesar penalmente a la ministra, exministra, no la puede procesar penalmente. Tenemos el caso Caminosca, de un juicio que estuvo en Estados Unidos, en el que se determinó bajo juramento
de que existen pruebas aparentemente de que un ex ministro de Estado, ¿sí?, pedía coimas por medio de esta empresa, y en los registros contables están cuánto y cómo se dio. Incluso también involucra lamentablemente al ex vicepresidente. Entonces, ¿qué pasa? Que también se verifica que hay un beneficio de un tercero de contratos públicos, que esta empresa Caminosca ha sabido estar contratando y coimando a todo el mundo para tener contratos, y está en esas declaraciones juramentadas y en los asientos contables de esa empresa. Y díganme ustedes, en Caminosca, ¿quién está preso? Nadie. No hay informe de responsabilidad penal de la Contraloría todavía, que todavía se investiga, y así es la impunidad, así es la corrupción. Y obviamente, ¿por qué? Porque los corruptos nos gobiernan, lamentablemente, los corruptos están en la justicia. Este país necesita una reforma profunda del sistema de justicia como tal para poder acabar con esto. Porque imagínense ustedes, si el de arriba roba, ¿con qué ejemplo le van a pedir al ciudadano de abajo que se roba un gallo, una gallina? Porque si el de arriba presta un buen ejemplo, obviamente que el de abajo va a tener un buen ejemplo. Pero si tenemos cada presidente que sale corriendo del país con los maletines llenos de plata, ¿para dónde vamos? Entonces tenemos que hacer una reflexión muy fuerte. Tenemos el mecanismo. Por ahí veo que salen asambleístas, incluso el propio presidente de la República, a decir de que vamos a hacer una gran reforma de la ley para que... Aquí están las herramientas. Si hay una ruta Coya, $6 millones de sobreprecio, ¿por qué no se aplica el artículo 278? Si en el caso Caminosca se establece de que ha existido sobornos para obtener contratos del Estado, ¿por qué no se aplica el peculado, el 278? Si vimos en la trama de corrupción de Odebrecht, que se le han dado cientos y cientos de millones de dólares por esos contratos, ¿por qué no se aplica el 278? Porque la Fiscalía es una corrupta, por eso. La Fiscalía es una entidad corrupta, porque tiene los elementos para procesar. En la práctica, cuando una persona va en temas de tránsito, que es un delito culposo, que a veces nadie sale a matar a nadie cuando conduce, una persona que ocasiona lo meten preso en la cárcel cuando una persona está herida, cuando tiene más de 90 días por el médico legista de que tiene que ser la víctima estar, al conductor lo meten preso. Y díganme ustedes, estos corruptos, ¿a quién meten preso? Entonces vemos desde que lamentablemente las autoridades que están en el poder no son autoridades idóneas, porque si existiera autoridades idóneas como tal, no existiera corrupción. Y vemos como ejemplo, y hay que decirlo, lo que pasó en el proceso Lava Jato de Brasil, que nos dio un gran ejemplo de honestidad desde las bajas esferas hasta las altas esferas, y hacer un recuento histórico. Cuando se determinó que existían 13 contratistas en Brasil que manejaban todos los contratos de construcciones grandes, entre ellos estaba Odebrecht. ¿Sí? Vemos que la descuartizaron a Petrobras, y vemos ahí que comenzó todo en el Lava Jato por un policía honesto quien realizó la investigación, que se tomó la molestia incluso de separarse de su familia para poder hacer una investigación y decirle con la investigación y todas las pruebas: señor fiscal, aquí he trabajado, aquí están las pruebas, aquí están los corruptos de este país, están las cuentas, está todo. Y como asimismo la corrupción manejada por Brasil por los corruptos, similar a lo que pasa en Ecuador, ¿qué hizo el fiscal de Brasil? Le dijo al agente investigativo: señor agente, yo te doy la mano, vamos a luchar contra la corrupción, vamos a luchar contra la corrupción. El fiscal se dijo: nosotros, la Fiscalía, no nos debemos a los corruptos y vamos a ir. Y comenzó la ola, pues no sabían cómo tumbarlo al fiscal. Y todo va encadenado. Cuando te topas el policía que es honesto y realizó su trabajo de investigación, va el fiscal honesto que dice: vamos a hacer el procedimiento penal, y el tercero, que es el juez Moro, el que ahorita va a ser ministro de Justicia del gobierno electo de Brasil, dijo el juez: vamos, y comenzó a procesar a estos sinvergüenzas, como le sacaban la plata.
Una cancha entera de plata se cogieron de los corruptos, le descubrieron todas las coimas de cómo recibían los contratos. 3 empresas en Brasil manejando todas las contrataciones del Estado.